persona perfecta físicamente, emocionalmente, y es como una lista así, de verdad, así como una página tamaño carta llena de adjetivos. Y es como que, y es como, oye, esto es imposible, o sea, bueno, como que hay que entrar en razón, pues, o sea, creo que la magia siempre ha sido como más de, bueno, ¿esto se puede pedir o no? O sea, ¿esto está dentro de las posibilidades de uno? Lo mismo con lo del Ferrari, o sea, a lo mejor no puedo pedir un Ferrari, pero a lo mejor puedo pedir un, no sé, po, un Toyota, ¿cachai? O sea, no sé, como que es más realista en cuanto a eso. Y Pero sí, con ese tema la magia, con ese tema justamente de. la magia tiene que ser realista, entonces. Yo creo que sí, yo creo que sobre todo que como desde la brujería, que es como más para la supervivencia, está pensada de repente para las personas más que marginales, ya sea por temas económicos o a veces por temas, cierto, como de ser de alguna minoría y qué sé yo. Entonces también es como para tratar de saltarse eso, pero obviamente como que hay una conciencia de las posibilidades. Uno no puede como pedir. Y bueno, y también en el caso de algunos trabajos también en que claramente uno tiene que justificar de dónde va a sacar la plata para el Ferrari. ¿Cómo te la vas a ganar o dónde la vas a encontrar? Por último, ya si es jugando al- a los caballos puede ser, pues, pero no puede ir en el aire porque si no también eso puede salir de cualquier parte y te puede como arrastrar a quizás dónde. Cosas que pasan también. Entonces hay que tener Sí, eso es verdad. peligro al pedir. O sea, hay que tener Precaución. Sí, cuidado. Igual, sí, justo sí, como sí, mira, dice Susana, me hizo acordar al Nico Ético, que justo lo escuché en uno de sus TikToks, que él comentaba, bueno, un trabajo que había hecho al principio, porque él había salido, creo que de vida monástica había dicho, puede ser. No, no me Nuestro acuerdo. amigo Nico, Sí, sí, o sí. bueno, no sé, No me acordaba que era. cuestión que él ya era grande y nunca había trabajado en un trabajo normal, entonces había hecho una evocación, había pedido ahí a un demonio, no recuerdo cuál, por temas laborales, y claro, él no sabía hacer nada, concretamente hablando de temas trabajos, Ujú. y justo había enviado un currículum a un lugar donde quedó como cajero y él luego hablando con gente de trabajo se enteró de que incluso hubo gente que envió el CV, que tenía hecho cursos de cajero, tenía experiencia y no quedó y él sí. Entonces él decía siempre que uno en base a la base que tiene, su magia o lo que sea que haga, su hechizo, Ujú. iba a ir operando con base a eso, justo me hiciste acordar. Ahora sí, no le interrumpo más. No, sí. Muy bien. Hoy estoy viendo cómo está la transmisión, porque parece que empecé a transmitir tarde. Así que no sé si le pueden echar una mirada. Yo creo que vamos a tener que a hacer ver. un poquito de resumen para las personas que nos empezaron a ver recién. Eh, Estamos hablando sobre el secreto, sobre la ley de la atracción y si exactamente empecé a transmitir recién, lo siento. Alcanzó a quedar lo que nos decía la Susana. La Susana nos contaba de Sí. estas peticiones. Yo les había preguntado particularmente sobre, sobre qué opinaban de este tema del secreto, porque estábamos conversando sobre el libro de Rhonda Byrne y el documental llamado El Secreto. Estuvimos hablando también sobre la historia, de cómo surge a mediados del siglo XIX, se suma a corrientes como el New Thought, el nuevo pensamiento, la magia mental. Hablamos también de cómo se sustenta después mal utilizando la psicología, posteriormente entrando en el New Age. Hablamos de cómo termina sintetizando, pero a la vez más logrando y simplificando el hermetismo, la metafísica, el cristianismo y lo que queráis. Nos encontramos con una especie de práctica de oración cristiana, pero sustentada por, no hemos dicho esta palabra todavía, pero el solipsismo, que es como muy raro que se junte, que es como la creencia en la creación de la propia realidad.
El tema es que el solipsismo son como todos estos cabros magos del Cabo Edgy que están por ahí en TikTok, que hablan de los PNJ. ¿Han escuchado eso? No. Los PNJs. No caí en ese algo del algoritmo. Los PNJs en los juegos de rol y en los videojuegos se les llama los personajes no jugadores. Entonces la gente que está entrando en esos asuntos mágicos medios de derecha terminan entrando en estas creencias filosóficas que se llama, que les digo es solipsismo, y que tiene que ver con que yo soy el único que creo en la realidad, entonces no me importa nada de lo demás. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que lo que aquí estamos conversando es que co-creamos la realidad. Hay una colectividad que, si no es política, cultural, social, es esotérica, espiritual, y yo creo que uno de los grandes problemas de estas prácticas solipsistas, de este tema de la manifestación, es que le ponen el énfasis a la persona como el único agente de cambio, y además refuerzan estereotipos, o más que estereotipos, lo que decíamos delante, conductas aspiracionales, objetivos, arribistas, que tienen que ver como con el exitismo que decían delante, de la plata, las mujeres, el auto, los yates. Y ahí te preguntaría de nuevo a Azu, que no quedó registrado, ¿qué es lo que opináis tú? Nos estabais contando de lo que dice Michael Vertió, en cuanto a pedir temas económicos, a pedir temas de lujos. ¿Cómo lo ves eso en tu visión ética, estética? Porque conversábamos que en el secreto era como lo que se vendía, ¿no? Como el vendedor de tónico. Tomen este tónico que le sirve para todos los autos que quieras. ¿Qué opinas? Claro, mi opinión personal decía de que a mí no me parece mal pedir cuestiones referentes al trabajo, a lo económico, porque bueno, vivimos en una sociedad en la que actualmente si no trabajas, si no generas un ingreso económico de alguna manera, quedás fuera, y bueno, con todos los riesgos que esto conlleva. Y luego para los pedidos amorosos también, no creo concretamente en como pedir una persona específica o con determinadas características, soy más del tipo de pedir para mí, ¿no? Ciertas cualidades o resaltar ciertas cualidades que me hagan atractivo a mi público. Igual no lo realicé, pero si lo hiciera lo encararía por ese lado. Claro. Después decía que Michael tiene igual en el Lucky Hoodoo, hay 2 rituales concretos, que uno es para pedir a los espíritus que lo conecten con gente acorde a uno, a su energía, llamémosle, para mantener relaciones sexuales, que o sea, como que vengan compañeros sexuales interesantes. Y la otra es de consagrar unos dados para que al momento de sacar los dados uno va tomando nota, y así tiene los números de los caballos ganadores. Él te da todo el sistema como para cómo anotarlo y cómo jugarlos, porque tienen un orden específico. Yo no lo probé porque bueno, no estoy como muy a favor de las carreras de caballo y esas cosas, pero estaba viendo cómo lo podía reformular. Pero hablando con compañeros del monasterio me decían que ellos no creen que los rituales concretamente para eso, no que no funcionen, sino que no sean específicamente para eso, sino como que al momento que él escribe, como había muchas de estas cuestiones de cursos por correspondencias, de mentalismo y demás, como que bueno, el chabón lo escribió como para destacar, sí, entre todos esos escritos. Hasta Crowley también entra en eso, po. Harás acopio de especias, oro y mujeres, dice el libro de la ley. Y es lo que decíamos. Igual concretamente dentro de lo que Michael opina, Michael Berti es como que siempre también dice que si bien uno trabaja con los loas, es como que mucho más arriba de Dios, podríamos llamarle, y como que
en su inmenso amor tampoco quiere que nadie la pase mal, ni que esté mal, ni que sufra necesidades, ¿no? Entonces como que por eso avala el pedido de dinero y demás, y de hecho muchos de los espíritus con los que se trabaja, en especial con los del Lucky Hoodoo, como que son bastante rápidos para cuestiones relacionadas al dinero. Eso está bien interesante. Y bueno, también he sabido que las religiones de la diáspora africana son de un trabajo como mágico bien material, ¿cachai? Como que no hay tampoco una evasión de ese fenómeno. Y como decías tú antes, todas las religiones tienen eso también en base a las necesidades de la gente. En el catolicismo también tenéis santos apropiados. Hay un tema que está en todos lados. El asunto es cómo se utiliza como un arma, como una herramienta, que la tengamos así disponible como un set de dados que nos digan los caballos. Hoy en día con tanta aplicación de apuestas hay que aprender. Yo encuentro que lo más complicado del tema del secreto es que, como decíamos, abusa de los conceptos, por ejemplo, hermetistas, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, todo es mente. Abusa de ese tipo de entendimientos para vender un sistema que realmente no funciona más que ningún otro sistema. El hecho de si funciona o no es dudoso, y hasta ahí uno podría decir, bueno, pero ¿y qué tanto? Si es creencia, cada uno cree en la hueva, ¿cachai? Pero finalmente son estafas que se van repitiendo con distintos nombres. Finalmente esta misma creencia en la abundancia metafísica nos lleva a temas como el mandala de la abundancia o los telares de la abundancia, que eran también estas estafas piramidales donde uno entregaba mucha plata con la promesa que te iba a llevar para abajo, pero que matemáticamente no tiene un sustento. Pero la gente que está ahí dice, no, depende de si tú estás pensando en positivo o no. Cuando se habla, y después ya se empieza a poner más grave, con temas de salud, porque cuando te dicen que tú tienes la culpa de que a partir de cómo tú piensas es que te dan o no enfermedades, ahí empieza a quedar la cagada, porque oye, me dio cáncer, es porque no amas lo suficiente. Oye, me dio SIDA, es porque no piensas en Diosito. Y te pueden decir cualquier cosa, y lo que te están diciendo es haciéndote mierda, ¿cachai? Y diciéndote que más encima no tomes pastillas, porque eso es para que te dé miedo. Nos quieren con miedo. Hay una autora que se llama la Louise Hay, que es de los 70, 80. No, mentira, creo que es los 90. Bueno, está viva, pero tiene un montón de libros. Usted puede sanar su vida y todo eso. Hay hartos de esos libros que a mí me gustan harto. Me gusta más uno de Thorvald, no me acuerdo, ahí me voy a acordar. Uno que se llama La enfermedad como camino, ese me gusta más. Pero de la Louise Hay, yo por ejemplo le leía los diccionarios, ¿cachai? Y hasta el día de hoy los leo y me ayudan caleta como para entender ciertas correspondencias. Pero lo leo como el Liber 777, ¿cachai? Como hombros, ¿qué significa? Significa esto, ¿cachai? Pero claro, con el tiempo me he dado cuenta de que la doctrina de ella es la responsabilidad personal sobre el tema. Y eso yo lo encuentro que es muy poco sanador, ¿cachai? Porque yo cuando busco esta correspondencia trato de entender cómo se manifiestan los problemas en todos mis cuerpos simultáneamente. Pero no es que sea mi culpa, por alguna razón estoy teniendo un desequilibrio que yo sí puedo, en la medida de que me informo, mejorar. Hasta cierto límite, porque yo tampoco soy un gurú mágico y no sé si me pueda curar del cáncer, pero voy a tener que llamar a los monjes brasileños, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes de este enfoque sobre las enfermedades que son producidas por la vibración o el pensamiento? ¿Qué opinan de este marco teórico? No, terrible, o sea, creo que era mejor cuando pensaban que eran espíritus.
Creo que- Ay, sí, creo que me quedo con los sumerios en ese sentido. Pensando que uno tiene espíritus pegados y que hay que sacarlo. Entonces, quizás eso es como para mí más razonable que, Que echarle la culpa a un niño porque nació con alguna patología, pues, porque estáis diciendo eso también, ¿o no? claro, claro, claro. O a lo mejor te van a decir, no es culpa del niño, tranquilo, es culpa de los papás, ¿no? Cha. Claro. Eso Es iba a peor. decir que a veces genera culpabilidad en los padres. Recuerdo en un grupo haber leído una vez a una mujer diciendo que estaba buscando alguna consteladora o algún biodecodificador porque su hijo tenía una enfermedad que no me acuerdo cuál era, creo que tenía alguna parálisis o algo del estilo. Entonces, como había leído que podía constelar los problemas, qué sé yo, biodecodificarlos, que capaz que eso lo ayudaba al hijo. Entonces, bueno, nada, es muy fuerte, son situaciones muy fuertes. Es súper fuerte. Yo creo en el tema holístico. Creo que sí hay una conexión entre mente, cuerpo y alma. Pero tanto como para decirle a una persona que se le va a sanar la parálisis, no me atrevería. Creo que evidentemente con un trabajo mágico y psicológico se pueden llegar a instancias mucho más tolerables de un montón de males y de problemas personales. Creo que finalmente en los caminos de introspección y de autoconocimiento uno va logrando este tipo de cosas. Yo con la terapia Gestalt he sanado, la otra vez sané a una persona de colon irritable. Me llamó para decirme que llevaba un año que no se le había manifestado nunca más. Y después de haber visitado muchos doctores, ¿cachai? Pero claro, particularmente esa es una patología que es muy somatizable si nos vamos con el formato más psicológico y que tiene que ver con el estrés. Entonces a través de la terapia gestal se hace una conversación con el órgano donde uno como que básicamente revisa las necesidades personales desde la proyección del órgano como la parte tuya que no está reconociendo y se logran bastantes beneficios. Pero de ahí andar diciendo que la muerte no existe, ¿cachai? Como dice esta mina, la Rhonda Byrne, e irse a la cresta. Hay otro tema súper complejo que no lo había visto porque está esto que decíamos de que si un niño nace con una enfermedad o con un problema, sería culpa de él o de los padres. En algún momento acá la Yuyunis Navas, que es una yogini, que fue actriz y que su mamá era como una especie de proto-ópera de los 90. Ella andaba diciendo en Twitter que la Eli de Caso andaba diciendo que este tema de que tu realidad depende de tu karma y de tu vibración, y alguien le dijo, entonces si a uno lo violaron cuando chico, eso significa que estabas vibrando mal. Claro, pues le dice la mina, no depende solo del niño, sino del entorno y la weá. Y ahí ya te fuiste a la mierda, porque aunque fuera cierto, ¿a quién le sirve ese comentario? ¿A quién le sirve esa línea de pensamiento? Y no, pues, ¿cachai? ¿Qué opinas tú? Creo que me salté acerca de esta victimización a los niños, a la enfermedad. ¿Lo habéis visto en este tipo de sanadores? Sí, lo he leído en grupos de biodecodificación, constelación, pues yo me meto a leer ahí. Me meto a leer a ver qué veo. Claro, en su momento también tienen por ahí quizás como diccionarios para ver si vos tenés una afección en tal lugar a qué puede llegar a corresponder. Entonces digo, bueno, voy a leer eso. Y además había un grupo en particular que estaban viendo el curso de milagros, no sé qué, que es como que un día, cada día del año hacían como unas cosas diferentes. Entonces yo iba leyendo eso como para ver de qué se trataba, porque mucha gente lo empezó a recomendar el curso de milagros a esto. Y empecé a leer de estas cosas que dice, bueno, cuando un niño sufre un abuso es porque su alma sí lo pactó antes de nacer, dicen algunos. Entonces como que esa es la justificación para todo. Tu alma lo pactó antes de nacer, o bien
También quizás vos estás reparando a tu clan, estás reparando a tu ancestra que hace, no sé, 300 años atrás le pasó una desgracia, entonces vos estás reparando a tu ancestra, ¿viste? Entonces como bueno, no, no conforme, ¿viste? Con que vos lo elegiste antes de nacer, encima estás reparando a todos tus parientes fallecidos, Claro. que además toman tradiciones, hay muchas tradiciones, digo, que rinden culto a sus ancestros y lo toman a eso, pero no desde el lado amable o el lado lindo, sino como para Una maldición. culpabilizar. Sí, parece más así que otra cosa, ¿viste? Que es como, si bien hay, qué sé yo, terapias sistémicas que revisan lo familiar y te pueden dar una explicación quizás de por qué una familia sigue un patrón determinado, por ejemplo, acá no es como, bueno, no, tu abuela tal cosa, entonces, bueno, vos por eso hoy en día te está pasando esto, y por eso tenés, no sé, este dolor de hígado. El karma utilizado como una victimización, revictimización. Sí, después hubo en un momento mucho revuelo también, porque con este tema de los abusos, cuando un niño sufre un abuso, habían hecho unas publicaciones bastante controvertidas y hubo bastante lío, porque obviamente un montón de gente expresó su opinión en contra, pero bueno, como que estas personas dicen, no, pero no estamos revictimizando, sino que esto es así y es asá porque lo escribió Berlinguer, entonces bueno. Se llama así no, Hellinger era. Bert Hellinger. Hellinger, sí, Bert Hellinger es Sí, de la que pero está. confundí el nombre y apellido. Sí. Mira, ¿cachai? Que aquí ya tenemos un tema lo suficientemente grave, pero la Rhonda Byrne, como te decía, sigue adelante y dice que según este conflicto o este entendimiento kármico o mental, no existen los culpables. Las víctimas son las personas que se encuentran la tragedia a partir de la vibración en la que están. Toma. Sí. Yo le diría, ¿y en qué vibración estás tú si te pega una patada en la raja? Porque lo encuentro horrendo, porque dice, por lo mismo cuando hablamos de ciertas tragedias naturales o humanas, masivas, con pueblos enteros siendo diezmados, nos damos cuenta que la única conclusión lógica es que ese pueblo entero tiene que haber estado vibrando en el miedo y en la persecución. Por eso finalmente son perseguidos y eliminados. Y es como, huevona, ¿de verdad me estáis hablando del holocausto judío en el secreto y la estáis tratando de hacer pasar piola? Y la loca dice que las tragedias naturales, o incluso que el 11 de septiembre la gente que murió en ese catástrofe estaban vibrando en terrorismo, yo creo. Estaban ahí, pero no paran de vibrar en terrorismo. Se vive en terrorismo. Como ahora los narcoterroristas de Venezuela están puro vibrando en terrorismo, los huevones. Vibrando en narcotraficante. No, total, vibrando. Ay, es terrible porque hay cabalistas que dicen cosas muy parecidas. Yo he visto a Goslan decir así que en países donde hay huracanes es porque hay mucha brujería, así, mucha brujería o magia afro. Hay muchas tradiciones. Es que Goslan es Sí, hay gente que dice pero... eso, por ejemplo, por Haití. Claro, o ese es racismo. New Orleans. Ay, me salió bien. Claro, no, y dicen que al final uno es pobre no solo porque no se levanta más temprano, sino porque uno no piensa en abundancia y uno en cambio termina comiendo los 4 venenos blancos, esas cosas que les gustan a los pobres, los fideos, el arroz, las papas. Entonces si a ellos les gustara comer quinoa, vibrarían más alto, ¿cachai? Entonces yo haría una ley para que los pobres no puedan comer más bien eso, para que puedan vibrar alto. Yo me acuerdo que una vez me junté con una ex y la loca estaba full mujer medicina,
fiesta de cacao. ¿Cómo fue lo que dijo la Azu, que era el cumpleaños con Nesquik? Le hacen la ceremonia del cacao, pero están tomando Nesquik ahí. Ya, pues, y me contaba que estaba haciendo el ritual del cacao y toda la weá. Y de repente, no sé qué hice, seguramente puse una serie, pero en el programa pirata, en el Stremio. Y me dice, ay, ¿no tenéis Netflix? ¿Lo estáis pirateando? ¡Qué antiabundancia! Y fue como, qué weá. Te he visto poco menos que fumándote colilla en la calle, en la playa, y me voy a decir que antiabundancia ya. ¿Qué te creí? Y claro, que el cacao lo cosechaban niños de 12 años. Entonces, se transforma como en una forma como de roteo, ¿cachai? Similar a la de los Crypto Bros, a la weá de que tenéis que tener pensamiento de ganador y de alfa. No, qué jugo. Están muy emparentados, son todos como primos hermanos. Sí, ¿qué piensan de eso, de mantener el pensamiento y la vibración de abundancia? Ay, no sé, o sea, no sé, como yo creo como visto desde la magia es como más de soluciones que de estarse cuestionando por qué uno no tiene o por qué uno no encuentra pareja. Es como ya, no, aquí está el método, no sé, como que a veces pienso o sea, uno lee un grimorio y en ninguna parte te dice, no, si usted es pobre es porque quiere. No dice eso porque dice, ser millonario usted usa esta cuestión, pues porque de verdad, como que ¿por qué necesitan una explicación para algo que, o sea, que tiene una explicación, pero como que una explicación mucho más concreta, si en realidad la magia se va por otro camino? O sea, es que yo creo que la gente que entra en la espiritualidad y no quiere hacer la pega, necesita justificaciones para seguir viviendo en el capitalismo. Porque al final la espiritualidad protestante, que es del individualismo y del trabajo, se vuelve contraria a otras prácticas, incluso como el catolicismo, que en el mejor de los casos habla de la colectividad, la comunidad y la compasión. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo el secreto, cómo los gringos, cómo la CIA metió a los evangélicos en las poblaciones y cómo también metió al secreto, imagináis, detrás estaría la CIA. Yo creo que va con los mismos principios de individualismo, solipsismo y de sálvate solo, ¿cachai? Porque si te salváis solo, fijo que te ganáis un auto, bueno. Y es como, oh, qué promesa de mierda, man. El capitalismo es el peor culto porque te promete como una post-vida, así después de los 65, donde vaya a poder tener abundancia. Pero cada vez que llegan los nuevos presidentes, no sé, va quedando más la cagada. Al final yo creo que el capitalismo es como una creencia mágica, bueno. Creo que el capitalismo del secreto. Cambiamos la ayuda comunitaria. Cambiamos la ayuda social por ¿cómo se dice? Por la meritocracia. Cambiamos, ¿cachai? El concepto, la conciencia de clase por el solipsismo. No, yo creo que no hay salida. Yo creo que hay que matarse, ¿no? Te puso pesimista. Está vibrando en suicidio. Estoy vibrando bajo, weón. Ayúdenme, me va a caer una desgracia. Ayúdenme a vibrar alto. ¿Cómo se podrían vibrar alto ustedes? ¿Qué me eso también. Y yo pensé mucho. Que vibrar alto, pero no te dicen cómo. Supone, hay cosas que parece, o sea, hay cosas porque, bueno, hay gente, la otra vez salía en TikTok salía una señora que la encontré genial, no me acuerdo su nombre, pero que dijo eso de que eso de juntarse con pura gente buena vibra era una estupidez, porque todos pasamos por malos momentos en que estamos tristes y qué sé yo, y que era como súper cruel no juntarse con alguien porque estaba en ese estado de tristeza o qué sé yo, o como decía, como con ganas de morir. Claro. Pero justamente la otra vez veía también que decían que igual en la movilidad social es importante los contactos, claro. Es como súper importante. Entonces creo que tiene eso como que la gente que se junta con gente que tiene más efectivamente parece que puede
cambiar de estrato más fácil, ¿no? Pero sí, Es que como es que es verdad, real. po, pero tiene que ver con un privilegio de clase, del colegio donde fuiste, la universidad donde fuiste, más que de cómo estáis vibrando, ¿cachai? Porque por más que vibrí alto, a lo más vaya a poder ser del partido de la gente, pero no creo que podáis subir de clase No, social claro. como con ese tipo de pensamiento de millonario. No funciona así, po. Al final uno entiende que, o sea,